Continuamos con la serie Deja huellas, no cicatrices. Ahí está, basada en las enseñanzas de John Maxwell sobre el tema del liderazgo. Dijimos, deja huella, no cicatrices, deja recuerdos, no depresiones, deja anhelos, no frustraciones, deja sonrisas, no malestares. Dile a la persona que está a tu lado con la mejor sonrisa que tú puedas, dile, deja sonrisas. Deja alegrías y nunca tristezas. Ofrecimos que el tema de hoy sería 3 posibilidades en el manejo de crisis. Y como decíamos la semana pasada, iniciamos esta serie en el tema del liderazgo y queremos hablar de eso porque dijimos que el líder tiene o debe tener la influencia para inspirar esperanza, para lograr la transformación a sí mismo, a su familia, a la comunidad y, por qué no pensarlo, a un país. La semana pasada reflexionamos que lo más difícil para el primer paso, pues para poderlo lograr, es que el líder de tu familia, el líder de ti mismo, tiene que aprender a dirigirse él mismo primero. Y es a través de la autodisciplina, disciplinarnos para que podamos ser nuestro propio líder. Pero el segundo muy importante es que aprendamos y tomemos la decisión de obedecer los principios y valores de la Biblia, obedecer lo que está escrito. Si yo puedo ser disciplinado en la obediencia, pues voy a ser esa persona. Líder es aquel que obedece a Dios y que además tiene la capacidad de con el ejemplo ir instruyendo a otras personas y especialmente a los que nos rodean, primeramente la familia, pues a desarrollar un autoliderazgo y basado, desde luego, insisto, en los principios, en los valores de la Biblia. Y juntos, tú y yo podemos nadar contracorriente si es necesario, pero juntos podemos nadar para lograr la transformación que nuestra familia necesita, la transformación que México necesita. Un líder gana seguidores. Y si este líder les ayuda a desarrollar ese liderazgo, entonces ahí viene la multiplicación. La pregunta es, ¿qué liderazgo estás desarrollando tú? ¿Creces? ¿Crece tu familia? ¿Crecen tus hijos junto contigo? Por tu ejemplo, por tu enseñanza, crecen tus nietos junto contigo. ¿Y cuántas otras personas alrededor necesitan crecer? La persona más difícil de liderar, pues somos precisamente cada uno de nosotros. Y el tema del liderazgo es muy controversial porque cada quien tenemos una opinión. Mira, lo que la mayoría de las personas piensan que liderazgo es una línea recta, tan simple, ascendente y muy cómoda. Pero la verdad que liderazgo realmente es algo como esto. Líder no es quien más sabe, sino quien más aprende. Líder no es quien más habla, sino quien más aprende a escuchar. Líder no es quien más ha ganado batallas, sino quien más las ha perdido y se ha levantado. Líder es aquella persona que ha aprendido a mirar en cada fracaso la parte positiva, el desarrollo, el crecimiento. Liderazgo, desde luego que no es sencillo. Precisamente porque al querer crecer, al querer impactar, al querer lograr más en los demás también, pues tenemos que hacer más que los demás. Eso implica pues asumir muchos riesgos y por ende, cuando asumimos más riesgos, pues fallamos más. Ahí no hay más que aritmética. Y entonces tenemos que generar fortaleza para afrontar las crisis. El que tiene éxito es aquel que ha fallado, pero que nunca se considera fracasado. Y tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es Mozart, el gran músico Mozart. Resulta
que Mozart, cuando estrena esta ópera que se llama, ya se me olvidó el nombre, Las bodas de Fígaro. Cuando Mozart estrena Las bodas de Fígaro, hay un emperador que se llama Ferdinando, que le dijo, no lo vas a creer, pero le dijo, está muy feita tu obra, tiene demasiadas notas y está muy escandalosa. Tú imagínate decirle algo así a un personaje de tal naturaleza. Van Gogh es otro, Vincent Van Gogh, que hoy se venden, y me van a perdonar los guaraches, pero tengo una cortada en el pie y entonces no me caben los zapatos, me lastiman los zapatos. Todo ahora sí que ando de pata rajada, yo también, ¿no? Pero fíjate, Vincent Van Gogh, que hoy se venden sus obras en millones de dólares, una pequeña obrita de Van Gogh, bueno, vale fortunas incalculables. Pues tú no lo vas a creer, pero Vincent Van Gogh en vida solo logró vender una obra. Nadie le quería comprar y el hombre pues vivió realmente en pobreza y él yo creo que nunca se imaginó el grandioso éxito que obtendría. Otro ejemplo, Tomás Alva Edison. Él fue considerado de joven como alguien le dijo, tú jamás vas a aprender nada. Yo no sé si tenía déficit de atención y tenía desarrolladas otras áreas del cerebro, pero imagínate decirle eso a este hombre. Einstein, este fue otro. En Múnich, en Alemania, una persona le dijo, un maestro le dijo, imagínate en autoridad, le dijo a Einstein, tú nunca vas a llegar lejos. Y yo creo que ese hombre no tenía idea de hasta dónde iba a llegar Albert Einstein. Hay una revista que se llama The Psychological Achievement o algo así. Y hay un cuate que se llama Brian Tracy que escribió sobre entrevistas que hizo a 4 millonarios que a la edad de 35 años habían llegado a ser millonarios. Y ahí narra cómo encontró en la información de su entrevista que los 4 en promedio habían iniciado 17 empresas, cada uno antes de encontrar la empresa que les había dado tanto éxito y los había hecho millonarios. Tremendo, ¿no lo crees? Los antiguos griegos tenían una carrera y supongo que de ahí viene este asunto del fuego olímpico. Esta carrera era no solamente llegar en los primeros lugares al final en la meta, pero tenían que llegar con la antorcha encendida. Corrían la carrera con una antorcha y tenían que llegar rapidísimo, pero tenían que llegar con la antorcha encendida. Algo tenemos que aprender. Y yo creo que no es únicamente transitar en la vida, ir pasando día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año, sino tenemos que hacerlo con la antorcha encendida. Es más, tenemos que llegar al final, al ocaso de la vida, que de ninguna manera el ocaso es un declive de la vida, sino es llegar a las grandes alturas de la vida. Esos son los últimos, o deben ser así, los últimos años. Y debemos llegar ahí también, desde luego, con la antorcha encendida. Ofrecimos hablar de 3 posibilidades en el manejo de crisis. Y la primera es que tenemos que aprender a ver el riesgo como una oportunidad. Di conmigo, oportunidad. La número 2, que tenemos que cambiar la actitud que tenemos todos cuando fallamos, cuando fracasamos. Di conmigo, actitud. No los oí. No me griten tampoco. Número 3, tenemos que aprender del fracaso. Di conmigo, aprender. Muy bien. Y hablando de la oportunidad, lo primero que tenemos que escuchar es ¿cómo arriesgarías si el fracaso no fuera una posibilidad? ¿Cuántos de ustedes, pues si no tengo oportunidad de fracasar, pues arriesgaría todo? Claro que sí, es cierto. ¿Quién dice sí? Pues sin conflicto, no voy a perder nada y seguro voy adelante, pues sería muchísimo más fácil poder simplemente arriesgar. Aquí les tengo una historia increíble. Un joven lee en el periódico buscando chamba y entonces ahí en el aviso de ocasión donde dice empleo se encuentra
una posibilidad de empleo y dice, caramba, esto está excelente, pero además cumplo con el perfil suficiente. Seguro que si voy me van a contratar a la primera. Y entonces, bueno, al día siguiente se levanta muy temprano, se baña, se pone su mejor corbata, ¿no? Se rasura aquí pues para estar más guapo y presentado, ¿no? Y llega ahí, ¿y qué creen? Hay 20 personas antes que él y van uno a uno por fila. Y entonces este muchacho dice, ya sé qué voy a hacer. Escribe una nota, se acerca con la recepcionista y le dice, señorita, ¿me haría usted el favor de entregarle esta nota a la persona que está haciendo las entrevistas? Y lo que esta nota dice, no sé si le alcanzan a leer, dice, soy el número 21, por favor, no tome una decisión sin antes verme. Y entonces yo te pregunto, ¿quién crees que fue contratado para ese puesto? Y la verdad es que enfrentamos una serie de temores, tenemos muchos temores. Algunos tenemos temor a la pobreza, a volver a ser pobres. Otros, y quizá todos, tenemos mucho temor a que la gente se burle de nosotros. Tenemos temor también a perder el buen nombre, a lo que hayamos alcanzado a formar, el descrédito. Todos tenemos temores a la enfermedad y desde luego a la muerte. Yo creo que en general tenemos una tendencia de tener temor al fracaso. A la mayoría, a la gran mayoría de todos nosotros, ¿qué nos aflige? Pues nos aflige, nos causa temor, nos causa angustia cuando tenemos pérdidas en la familia o pérdidas en el grupo o en el trabajo, en la escuela, en el negocio, en la institución o en la empresa. Nos da mucho temor tener problemas en la salud y desde luego el rechazo de los demás. Este versículo ya lo leímos la semana pasada, pero me parece esencial volverlo a leer hoy. Fíjate en Juan 16, lo que dice la Escritura. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Dice, no, bueno, entonces además de que le sufro, además se burlan. Sí, y yo creo que eso es algo que nos pasa a muchos de nosotros. Pero sigue diciendo, pero aunque ustedes o vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuántas mamitas pueden decir, sí, es verdad, exactamente eso, yo lo he vivido? Vaya que han sufrido, las admiro, las amo, jamás me podré imaginar los dolores de las preñeces, pero ustedes lo han soportado por amor. Y sigue diciendo este versículo, porque Dios nos conoce con profundidad. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Qué gran promesa. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuántos dicen, gracias Dios por eso? Fíjate, en aquel día no me preguntaréis nada. Dice ahí, en ese día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias Dios, qué hermoso eres. Nuestros intentos deben ser oportunidades de lograr. Nunca nuestros intentos deben ser vistos como posibilidades de fracasar. Y esto desde luego implica un cambio de nuestra actitud ante los problemas, dificultades y riesgos. Y vamos a hablar entonces de la segunda posibilidad en el manejo de crisis. No es fracaso, es comprobar una manera de hacer las cosas. Varones, les tengo un regalazo. Cuando tu mujer te vuelva a decir y te vuelva a regañar y te vuelva a exigir y decir, es que otra vez te equivocaste, tú simplemente dile, de ninguna manera, solo estoy comprobando una manera de no hacer las cosas. Fracasa quien se da por vencido y quien se da por vencido antes de terminar la carrera.
Este versículo de Deuteronomio 21 también lo vimos la semana pasada, pero mira cómo es que Dios está hablando. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y un pueblo más numeroso que tú, fíjate lo que Dios te dice a ti: no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor. Ese es el ánimo que necesitamos para continuar esforzándonos, siendo valientes y luchando y siendo aquellas personas que Dios quiere que seamos para nosotros mismos, para nuestra familia, para la comunidad y también para la nación. Ya hablamos de ver el riesgo como una oportunidad. Ahora, hablar de cambiar esa actitud, especialmente cuando estamos enfrentando el fracaso. El fracaso es una posibilidad, pero si lo veo como una oportunidad, el fracaso va a elevar mi potencial, va a elevar mi fortaleza. Algo de cada pérdida, algo de cada fracaso va a hacer de mí, va a hacer de ti una mejor persona. Y tenemos que confiar y creer en eso y desechar, desde luego, la cobardía, el temor de enfrentar circunstancias adversas. Lo dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que dice ahí, de poder, de amor, de dominio propio. Pensamos que el fracaso es el punto final de la historia. Pensamos que el fracaso determina nuestro valor o nuestra valía. Pensamos o llegamos a pensar que el fracaso impide nuestro éxito. A veces hemos llegado a pensar que somos unos fracasados. El fracaso no me determina, el fracaso no me puede determinar. Si yo pienso que el fracaso me determina, lo que voy a andar haciendo es buscando culpables. Alguien se equivocó, alguien cometió un error y me la tiene que pagar. Y cuando eso sucede, pues yo dejo de hacer mi parte, dejo de hacer más, dejo de luchar por hacer mejor las cosas. Fracaso es la suma de errores. Fracaso es la suma de malas decisiones. Fracaso es la suma de circunstancias adversas. El fracaso es una condición interior. Culturalmente provoca competencia, especialmente entre los hombres. ¿Sabes? Un enfoque en el hacer, en lugar de un enfoque en el ser, provoca fracaso. Y esto entonces nos mete en una carrera que parece que no tiene final. Queremos alcanzar el éxito, la felicidad, el amor, pero lo hacemos o lo buscamos solo buscando lograr. El clásico, ¿pero qué más quieres si te doy todo lo que tengo? O las mujercitas cuando dicen, ¿pero qué más quieres si cuido todo el santo día a tus hijos? ¿Esas dos cosas las habrán oído en alguna de sus casas? No, en los vecinos, ¿sí? Eso sí, bueno, se dicen hasta de lo que se van a morir. Fracaso es cuando no enfrentamos la realidad o vivimos de las glorias pasadas. O presumimos nuestra valía por las cosas que hemos estudiado o los puestos que en el pasado hemos tenido. Otra opción es que vivimos quejándonos, vivimos amargándonos por aquello que no hicimos en el pasado o aquello que no nos dieron en el pasado o aquello que nos quitaron también en el pasado. Y entonces lo único que refleja es que tenemos temor al futuro. Esta es buenísima. Nadie esperaba que lo hicieras bien a la primera vez. Hay un hombre que se llama Mark Hughes, que este es un gran empresario y es un líder motivacional. Y entonces de repente tiene un programa nuevo y revisa a sus vendedores quiénes son los mejores. Y se encuentra con uno que especialmente tiene excelentes ideas. Y le dice, y además un gran vendedor, le dice, oye, ¿por qué tú no me ayudas? ¿Por qué no capacitas con esas grandes ideas que tú tienes a los 500 vendedores en este nuevo programa? Y él dice, sí, con mucho gusto, hagámoslo.
Y entonces se pone a trabajar durante meses capacitando a estos vendedores. Cuando viene el lanzamiento, cuando viene el arranque, cuando se supone haber terminado ya la capacitación para que todo empiece, ese día solamente de los 500 llegan 20 personas. Y entonces este hombre cae en un desánimo brutal, se pone a chillar ahí. Y entonces llega Mark Hughes y le dice, pero no estés triste, no estés así. Nadie esperaba que lo hicieras bien a la primera vez. Lo vas a hacer mejor porque ahora has aprendido y ya te diste cuenta de las cosas que suceden. Habiendo capacitado a 500, solo cuentas con 20. No te preocupes, lo vas a hacer mejor y la siguiente todavía mejor y la siguiente aún mejor. Y le dijo, yo voy a estar contigo todo el tiempo y te voy a respaldar. Y yo te quiero decir, Dios no espera que tú lo hagas bien a la primera vez. Él espera que te dispongas con un corazón obediente y enseñable para seguirlo a Él. Y Él te promete que estará contigo cada vez que tú vayas avanzando o cada vez que todos vayamos aprendiendo cómo hacerlo. Si fracaso en algo, voy a ser libre del temor. Pues ya fracasé, ya no puedo tener temor en fracasar en eso. Pero si fracaso en algo, puedo aprender a asumir ciertos riesgos. También puedo andar en la casa de oportunidades. Si es que fracaso, entonces seguramente si fracaso es que voy a poder tener éxito. Y mira Isaías 35, que ya también lo leímos. Es maravillosa la palabra de Dios, cómo puede fortalecernos tanto. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dale un aplauso al Señor. La tercera posibilidad en el manejo de crisis, pues es que podamos aprender precisamente del fracaso. ¿Qué aprendiste de cada pérdida? ¿Qué aprendiste de cada fracaso? ¿Qué aprendiste de cada error? ¿Qué aprendes de cada lucha con tus debilidades? No te preguntes por qué, si es que algo sale mal. Pregúntate ¿para qué? No le preguntes a Dios por qué permite que sucedan ciertas cosas. Más bien pregúntale a Dios ¿por qué? ¿Por qué es que Dios lo permite? No hay éxito sin fracaso. No hay éxito sin pérdidas. No hay éxito sin errores. Los fracasos, los errores y las pérdidas están en ti. Están en mí. Son las maravillosas semillas de gran potencial para desarrollar de cada uno, de cada una de nosotros, el gran líder que Dios quiere que seamos, esa gran persona que va a tener éxito. No se trata únicamente de ganar la carrera, se trata de llegar al final con la antorcha encendida. Éxito es la suma de fracasos que dan vida a las cualidades. Y entonces necesitamos aprender de eso, de cualidades. Por ejemplo, el líder más grande es el líder que aprende a ser más humilde, aquel que tiene mayor creatividad, aquel que decide ser obediente a los principios y los valores de la Biblia, aquel que va siendo formado en carácter. Y entonces vienen algunas preguntas obvias. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a aprender? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a ser una persona enseñable? ¿Estás dispuesto o dispuesta a obedecer sin quejarte, sin criticar? ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a crecer, madurar y desarrollarte? Mira cómo la palabra de Dios respalda estos 4 principios. Número 1, la humildad.
Dice la Escritura en Proverbios 22:4, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. ¿Cuántos de ustedes quieren riqueza? ¿Cuántos quieren honor? ¿Cuántos quieren vida? Magnífico. Sé humilde. La Biblia dice, sé humilde y lo vas a obtener. Creatividad. No, bueno, esto es impresionante. Fíjate, dice en Éxodo 35, y los ha llenado de sabiduría. Dios nos puede llenar de sabiduría de corazón. ¿Para qué? Para que hagamos toda obra de arte y de invención. Dios puede hacer de ti un gran inventor o una gran inventora. Fíjate, dice de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ay sí, muy inventor, ¿no? Número 3, obediencia. Y dice la Escritura, y sucederá que si obedeces diligentemente, ¿obedeces cómo? Diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos, ¿cuántos? Todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Amigos míos, amigas mías, eso es éxito, que Dios nos coloque en una posición de servir a multitudes, que Dios cambie nuestros corazones de tal manera que podamos influir. Y todo inicia, sé tu líder. Tú mismo, sé el líder de tu familia, sé el líder a tu alrededor y tú serás puesto en alto sobre todas las naciones de la tierra. Número 4, carácter. Fíjate cómo dice la Escritura. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los conflictos, en los problemas, en las pérdidas, en las angustias, en las dudas, en los temores. Ahí es en donde dice la Escritura que nos gloriamos. Y luego dice y lo aclara, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando alguien en la familia ya te afectó, ya te cansó y tú dices, Dios mío, dame paciencia. Ten cuidado con lo que pides porque lo que te va a dar son tribulaciones. ¿Cuántos les gustan las tribulaciones? A nadie. Pues la tribulación produce paciencia y la paciencia, dice ahí la Escritura, que produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. La esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nuevamente, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Fíjate, la mayoría de las personas quieren que sus circunstancias cambien. ¿Cuántos de ustedes dicen, sí, yo quiero que me cambie todas mis circunstancias alrededor? ¿Cuántos? Magnífico. Pero esas personas que quieren que todo cambie a su alrededor, muchas veces no están dispuestas a mejorar. Fíjate, a mejorar, no solo mejorar, pero mejorar de forma continua y constante. Y sabes, eso es lo que a muchos nos mantiene atados. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les pido que entrelacen sus manos. ¿Por qué siempre lo hacemos así? Siempre que entrelazamos las manos es exactamente igual. En automático sucede. ¿Y sabes cómo sientes? Sientes como un balance, como una integración. Tus dedos se ajustan perfectamente en uno al otro, ¿cierto o no? Ahora te voy a pedir que gires una mano y enlaces diferente. A mí me quedan medio chuecos los dedos, yo siento inestabilidad, ya no tengo la misma fortaleza. Vamos a volverlo a comparar. ¿Cómo sientes? Bien, ¿no? Natural, perfecto. Cámbialo. Qué raro se siente. ¿Sabes? Esto que sentimos es lo que sentimos siempre que enfrentamos cambios. No estamos a gusto con los cambios, no nos acomodan los cambios. Y voy a platicarles
es un dicho popular por ahí, pero mira qué interesante, ¿no? Cuando vas montado en un caballo muerto, lo mejor que puedes hacer es, pues bájate del caballo. Pero en el caso de que sigas montado en un caballo muerto, fíjate, sigue las siguientes instrucciones. Número 1, estudia una maestría que se llame ¿Cómo aprender a montar un caballo muerto? Número 2, acepta la clásica frase de que el caballo siempre ha sido así y pues ya no hay nada que se pueda hacer. Número 3, cambia el manual de procedimientos para que todos entiendan de una buena vez que el caballo nunca debe de morir. Instrucción número 4, envía una propuesta de iniciativa al Congreso que diga que ningún caballo en este país tiene derecho a morir. Número 5, invierte en la capacitación del caballo. Número 6, pues asciende al caballo a un mejor puesto. O número 7, y ya definitiva, pues cambia de jinete. Ser malo en algo no es tan malo. Lo muy malo es continuar haciendo lo mismo y de la misma manera. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Si tú tienes una hoja de papel y una pluma por ahí, hazme un favor. Con la mano que siempre utilizas para escribir, escribe tu nombre. Hazlo así despacito, bien delineado, bien dibujado, tu nombre. ¿Ya? Ok, ahora cambia la pluma a la otra mano. La mano que no utilizas normalmente para escribir. Y ahora vuelve a escribir tu nombre. Oye, cuando yo hice ese ejercicio, me salió horrible. Sí medio se entendía mi nombre, pero qué trabajo me costó. ¿Cuántos de ustedes les salió igual de bonito con la derecha que con la izquierda? ¿Verdad que no? ¿Sabes? Estos son los costos de cambiar. No tenemos las mismas habilidades con una mano ni con la otra. Y de repente hacer un cambio así. Ahora voy a empezar a escribir con la izquierda. Wow, voy a tardarme mucho, me va a costar trabajo, me es difícil, no es mi costumbre, no es el hábito, no es lo simple o lo sencillo. Y ahí yo tengo que aprender qué difícil es cambiar. Decídete de una buena vez a mejorar. Tus mejores días están por llegar. Dile a la persona que está atrás de ti, tus mejores días están por llegar. Fíjate, en Isaías 65 dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. En esos cielos y en esa tierra ya no habrá más dolor, no habrá enfermedad, no habrá angustia, no tendremos que llorar sino de gozo de estar eternamente con nuestro Dios. Dice, de lo primero ya ni te vas a acordar, no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. En ese lugar, no importa cómo entrelaces tus dedos, te vas a sentir bien y cómodo. En ese lugar vas a poder escribir hasta con los pies tu propio nombre. Amén. Bueno, aumenta tu deseo de ser una mejor persona, de ser un mejor esposo, de ser un mejor padre, de ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor empresario, un mejor comerciante, un mejor empleado. Decídete a mejorar. Mira, es que nada puede mejorar si sigue siendo el mismo, si sigue siendo la misma. Nada puede mejorar si sigues haciendo las mismas cosas. Y nada puede mejorar si no tomas una decisión muy importante. Ayuda a otros a ser mejores personas. Pon tus ojos en metas mayores, en metas sublimes si es posible. Mira cómo dice Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si yo dejo de mirar a mi alrededor y empiezo a mirar
ampliamente, con una visión enorme, las cosas de Dios, yo estaré seguro que el camino al éxito va a ser más complicado, más difícil, que voy a enfrentar más riesgos y por lo tanto tendré más fallas, más debilidades, más fracasos. Pero si yo me mantengo firme con el Señor, con sus principios, con sus valores, voy a llegar a la meta y voy a llegar a la meta con la antorcha encendida. Tienes que cambiar. No sé quién dijo esto, pero me gustó mucho. Si tienes un sueño y sientes que nada te debe parar, solo con perseverancia y esfuerzo lo podrás alcanzar. Oye, pero ¿y si esto implica perder mi comodidad, salir de mi zona de confort? ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta? Tengo una pregunta difícil. ¿Duele demasiado para sí quejarte, pero no duele tanto como para moverte, para cambiar? ¿A cuántos les interesa cambiar verdaderamente? ¿Cuántos ya se convencieron que tenemos que cambiar? ¿Sí? ¡Wow! Quiero hablarte de 5 cambios para, pues, renovarte, quizá cambios para reiniciarte, o bueno, ya si es necesario, pues hasta para reinventarte. Número 1, tienes que ser suficientemente malo en algo para algún día poder mejorar. Oye, pero parece un consejo contrario a lo que debiera ser. No, tienes que ser pésimo en algo y en eso te tienes que esforzar para ser una mejor persona. Te tienes que esforzar estudiando, te tienes que esforzar practicando, obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Lo vas a lograr. Yo creo que lo vas a lograr. Mira Romanos 7, ¿qué es lo que dice? Y si hago lo que no quiero, y es Pablo hablando de su corazón, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice de sí mismo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú y yo tenemos que hoy tomar la decisión de ser suficientemente malos en algo para algún día poder mejorar. Número 2, ser malo en algo, pues no es tan malo. Lo muy malo, y eso ya lo dijimos, es continuar haciendo lo mismo y continuar haciéndolo pues de la misma manera. Número 3, mejorar todos los días. Mejorar todos los días es el punto. Fíjate. Nos sucede fácilmente que caemos en el error de quejarnos con nuestros seres queridos, aquellos que son más cercanos o más íntimos, y les llegamos a preguntar, pues ¿qué más quieres? ¿En alguna casa de tu vecino has oído eso? ¿Qué más quieres, carambas? ¿No? Bueno, ¿y por qué no empezamos a preguntarnos en qué más debo y puedo cambiar? No tú, yo. Cada uno de nosotros. Dice la Escritura que si las palabras del Señor permanecen en nosotros, si permanecemos en Él y luego sus palabras permanecen en nosotros, fíjate, dice, pide entonces lo que quieras y esto te será hecho. Es permanecer en el Señor, permanecer en sus palabras. Y no es un asunto de teología ni de estudio, es un asunto de obediencia. Eso es permanecer en el Señor. Número 5, estamos ya cercano a terminar. ¿No dijimos el 4? No, ¿verdad? 4, además estaba yo probando a ver si estaban poniendo atención. Número 4, 1 hora al día haciendo algo nos va a convertir en grandes expertos de cualquier tema dentro de 5 años. Oye, pues que 5 años es mucho.
comparado con 40, 50 o 60 o 70 años que te restan de vida. Me parece que 5 años es poco. Lograr un hábito de hacer algo conveniente y algo bueno y dedicarle 1 hora al día, nos vamos a convertir en verdaderos expertos. Número 5, compromiso formal de hacer una pequeña mejorita cada día. Claro que voy a preguntar quién se atreve a tomar esa decisión, pero te quiero dar algunas ideas. Oye, ¿por qué no la decisión de cuando te despiertes sonreír? Ese es un pequeño cambio cada día. ¿Por qué no decir: buenos días, Señor, buenos días, Espíritu Santo, buenos días, Padre, buenos días, Señor Jesús, y ponerte a orar lo primero que hagas? Y luego, bueno, te lavas los dientes, desde luego, por favor, pobre de la familia, ¿no? Oye, ¿por qué no cosas simples como dejar de comer cosas que nos hacen daño o cosas que nos engordan? 1 al día, ¿no? Una al día. Una pequeña mejorita de salir de la casa con una firme decisión de: hoy voy a leer la Escritura y voy a aplicar ese poquito que entienda o ese poquito de lo que Dios me hable. ¿Por qué no llegar a tu empleo, a tu trabajo y buscar no quién te la pague, sino buscar a quién bendecir? ¿Por qué no cuando sales a la calle a la hora de la comida y te encuentras con alguien, vas y le dices: ¿qué tal? Muy buenos días. O cuando ves un policía, dices: policía, muchísimas gracias por su esfuerzo para cuidar y proteger nuestra nación. Ay, ¿cómo? ¿Por qué? Esas cosas no se hacen. Sí, efectivamente, estoy hablando de cosas que no se hacen, que deberíamos estar haciendo, que puede traer bendición. Y yo le pido a Dios que nos dé enorme creatividad a todos para cada día hacer ¿qué? Una mejora. ¿Cuántas? ¿Una qué? ¿Cada cuándo? Cada día. Mira, si tú estás creciendo y estás mejorando, pues lo que ha pasado atrás nunca te va a dejar satisfecho. Siempre habrá cosas mejores adelante. Aprende de tus éxitos y entonces tus éxitos repítelos. Aprende también de tus fracasos y estos entonces evítalos. Fácil, ¿no? Mira, la transformación de nuestra familia, de nuestro país, no puede esperar. Urge. México necesita ser transformado y todos aquellos que conocemos el bien, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos el Espíritu Santo que tiene el poder de la transformación de cada corazón, tú y yo no podemos quedarnos esperando. Y entonces yo me pregunto, ¿estamos ganando la carrera? ¿Traemos prendida todavía la antorcha? ¿Estamos viendo solamente cómo pasan los días y si el tiempo se agota? ¿Estamos viendo con temor y con dolor que las cosas en nuestro país parece que se empeoran? Quiero que veamos un video que nos puede ayudar a pensar qué es lo que juntos podemos lograr, qué es lo que Dios quiere que tú y yo juntos lo podremos lograr. ¿Qué es lo que juntos podemos hacer por transformar a nuestro México? Corre video, por favor. Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¡Bien! ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Entienden lo que les digo?
¡Bajen todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Deben nadar hacia abajo! ¡Bajen! ¡Todos! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Que no los venzan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Así! ¡Funciona! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! ¡Muy bien, papá! ¡Lo haces bien, hijo! ¡Es mi papá! ¡Sigan, lleguen al fondo! ¡Todos juntos! ¡Abajo! 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 ¡Ya casi! ¡Sigan nadando! Qué maravilla, ¿no lo crees? Firmaremos, firmaremos, ¿Cuántos van a firmar? Sabes, hay tantas cosas que juntos podremos lograr, porque si el Señor está con nosotros, si el Señor está con nosotros, nada se nos podrá oponer. Pero necesitamos que nos sumemos, que seamos uno solo, que estemos luchando, porque los principios y los valores en este país estén cambiando el corazón de todos, de los buenos y de los malos, de los regulares y de los religiosos y de aquellos que no les importa o que aquellos que solamente viven quejándose. Tenemos un futuro, vamos adelante, vamos a los mejores años. Tú tienes un futuro, pero sabes, hemos estado estudiando y entendiendo de la palabra de Dios que el cambio tiene que empezar con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. ¿Qué podríamos lograr juntos? Bueno, primero dale una aleta feliz a la persona que está a tu lado. Aleta feliz. Y pues más allá de salvar a Dori, más allá podemos no solo decidir nadar juntos, podemos cambiar lo suficiente para ser de mucho mayor bendición. Podemos cambiar lo suficiente para ser esos líderes en nosotros mismos y en nuestras familias y alrededor en toda la comunidad para poder ser los líderes que transforman. Quiero que veas esta imagen de las cosas que podemos lograr juntos. Podemos ser perseguidos, podemos ser lastimados, podemos luchar contra temores, inquietudes, conflictos, problemas, broncas, persecuciones, pero podemos tomar una decisión. Increíble, ¿no? Tan simple como eso, tan simple como una caricatura que acabamos de ver, que me parece excelente. Juntos podemos firmar, juntos podemos cambiar al mundo, juntos podemos combatir la pobreza extrema, juntos podemos erradicar la trata de personas en esta nación. ¿Cuántos creen que podemos lograr algo como esto? Dale un aplauso a Jesús. Es simple. Dile a la persona que está a tu lado, no te rindas. Y recuerda que la Biblia lo dice, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén. ¡Woo! Y terminamos con esto. Un minuto tiene 60 segundos y eso lo sabemos. Pero en Alemania un grupo de mineros tuvo un accidente y hubo un derrumbe dentro de la mina. Estando todos allá adentro, en la conciencia de que el oxígeno se estaba mermando cada vez y que además pues tendrían un máximo de X horas en vida,
para poder seguir respirando. Y entonces suplicaban a Dios que vinieran las brigadas de rescate, que pudieran llegar hasta donde estaban y que pudieran meter un poco de oxígeno para que después los pudieran liberar. Solo uno de ellos, de esos mineros que estaban atrapados, traía reloj. Y entonces el asunto era muy grave, porque si veías el reloj y sabías cuánto tiempo había transcurrido, podías calcular cuánto tiempo te quedaba de vida, cuánto tiempo te quedaba de oxígeno. Este hombre valiente, el único que tenía reloj, empezó a sutilmente a modificar el horario. Y cuando llevaban 3 o 4 horas, yo creo que entendamos esto, están a oscuras, no tienen forma de ver el reloj, están angustiados todos, temerosos de poder morir ahí, atrapados en la mina. Y este hombre manejaba el reloj. Y llevaban 4 o 5 horas, decía, ¿cuánto llevamos? 1 hora. Y al rato, ¿cuánto llevamos? 1:20. Y no podían ellos distinguir cómo realmente estaba transcurriendo el tiempo. El final es muy interesante. Resulta que después de 6 días, finalmente las brigadas de emergencia pudieron llegar, escarbar y pudieron entrar hasta donde ellos estaban y pudieron respirar. Y maravillosa y milagrosamente, todos estaban con vida, excepto uno. Aquel que conocía el tiempo murió, y murió sacrificándose por los demás. Y ese engaño que les hizo de no decirles el tiempo real transcurrido permitió que todos tuvieran vida. Y yo te digo entonces, no veas el reloj, levanta la mirada a Dios, que tu antorcha sea la luz, esa luz que reflejamos cuando somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Y ser discípulo de Jesucristo implica obedecerlo a Él, seguirlo a Él, imitarlo a Él, vivir de Él, con Él y para Él. Y ese es el propósito de nuestras vidas. Jesucristo, el mayor transformador de la historia de la humanidad, va por delante. ¿Cuántos aquí están dispuestos a seguirle? ¡Wow! Pues quiero que te pongas de pie junto conmigo, que leamos este versículo y ahí terminamos. Dice 1 Corintios 9: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Fíjate, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred como si fueras a llegar en ese primer lugar, pero siempre con tu antorcha encendida. Correr en las grandes luchas que todos enfrentamos, primeramente con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras carencias, con nuestros dolores, angustias, problemas y conflictos. Sin duda eso nos pasa en mayor o medida, pero nos sucede a todos. Pero más allá de eso, tenemos que correr con la antorcha encendida hasta el final, entendiendo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir clavado en una cruz, para que al ser derramada su sangre en su muerte, Él pudiera pagar el pecado de todos nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿solo es eso lo que me interesa de Dios? ¿O entiendo que en la palabra de Dios encuentro principios y valores que transforman, que crecen, que maduran, que desarrollan? En la medida que decidamos obedecer más la palabra de Dios, lo que tú y yo tenemos por delante son bendiciones, prosperidad, sanidad. Dios nos promete grandes cosas, pero nos las promete en la medida que avanzamos. Y así como prospera nuestra alma, estaremos prosperando en todo lo que emprendamos. Son decisiones personales, pero si muchos tomamos decisiones así, estaremos nadando contracorriente, sí, seguro, pero iremos avanzando y podremos romper todas las redes de iniquidad que nos puedan estar rodeando, todas aquellas redes del narcotráfico, de la venta de armas ilegal, de la trata de personas. Todas aquellas redes de corrupción, de maldad, de abusos, secuestros, robos, fraudes que nuestra nación está sufriendo y que tú y yo sabemos de corazón que lo que cada mexicano necesita es conocer a Jesucristo, que su vida interior sea transformada, que esto les lleve a tomar decisiones sabias, de aplicar los principios y los valores de la Escritura. Y esto suena
maravilloso y suena perfecto y suena increíble, pero la pregunta aquí es si cada uno de nosotros, ¿qué participación tenemos en ello? Y cuando entendemos que no es un nombramiento, porque si nombráramos, yo los nombraría a todos ustedes, al más pequeño lo nombraría líder de 1,000 personas, a otro lo nombraría líder de 5,000 personas, a algunos más los nombraría yo líderes de 10,000 personas y alguno que otro de 50,000 personas. Oye, en unos meses México sería transformado. Pero no es así, no es un nombramiento, no es una posición, es un aprender de Dios, de su palabra y aplicar sus principios, ser mi propio líder, ser el líder de mi familia a través del ejemplo y entonces multiplicar eso enseñando los principios de la palabra de Dios. Eso es bastante más complicado porque se necesita todo tu corazón, toda tu pasión, toda tu entrega, una firme decisión de que no pasen los días, solamente estemos envejeciendo un poco más cada vez. No, es que hay cosas mucho mayores, más importantes y todo proviene de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que Él quiere para ti, para mí, para todos nosotros. Qué mejor ejemplo a nuestras familias de que nos convirtamos en nuestro propio líder y que les enseñemos a ellos a hacer lo mismo. Cosas grandes que vienen para México. ¿Cuántos pueden ser protagonistas de esa transformación, de ese cambio tan radical? Es que no se trata únicamente de decirlo o desearlo, se trata de vivirlo. Y entonces eso implica un enorme esfuerzo, una gran dedicación, un gran riesgo de estar cayendo en debilidades, en fracasos y en fallas y en errores. Pero yo te pregunto, ¿qué piensas hacer los próximos 40 o 50 años de tu vida? ¿Y qué valor le estás dando a lo que viene? Pero es que yo tengo que resolver mis conflictos. Claro, tienes que ser líder en resolver conflictos, pero tienes que enseñar a otros a resolver también sus conflictos. Primeramente los propios, la familia y después muchos otros alrededor. Aritmético, ¿no lo crees? Simple, llano, sí, pero implica que yo invierta en eso. Implica creerlo y vivirlo. Implica esforzarme en obedecerlo. Implica el valor de una nación transformada. Yo lo creo. ¿Cuántos lo pueden creer junto conmigo? Cierra tus ojos y vamos a decírselo a Dios. Dile junto conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy decido ser cada día un poco más esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy decido, en el nombre de Jesucristo, que los principios y los valores de la palabra de Dios deben ser, a partir de hoy, en cada situación, en cada conflicto, en cada problema, en cada adversidad, los principios y los valores de la palabra de Dios deben ser mi guía, mi reglamento, mi norma de fe, mi norma de conducta. Hoy decido creer que mi vida tiene un propósito mucho mayor. Decido aprender de mis fracasos, de mis errores, de mis fallas, de mis debilidades. Decido creer en el gran milagro que la palabra de Dios es suficiente para guiarme, orientarme, cambiarme y transformarme para lograr el éxito que Dios quiere que yo logre. Y además, ser capaz de enseñar a mi familia y a muchos otros a ser sus propios líderes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso a Jesús. Gracias, Señor.
Gracias, gracias, Padre. Hermoso Dios, Rey, Señor, soberano. Gracias, gracias, Señor.